compañeras del hospital que entran en turno de noche. Como dicen, para contar los cuentos, na miña tierra, meu cuento acabouse e el teu culo queimouse. Nada, esto foi la presentación así familiar de Tuenda 3. Estamos encantados de tener tantos amigos aquí arropándonos. Esperamos que vos gustara el concierto, aunque estábamos un pouco oxidados, ya un pouco nerviosos, yo por lo menos, pero a mí prestoume. Gracias al auditorio por deixarnos esta sala. Gracias también a los bailadores que van con una buena sudada para casa. Algunos más que otros. Y gracias a mi familia y sobre todo a mi abuela Celestina Casancho, que me dio fuerza ahí para el concierto. Y a la mi abuela tebergana, Bela Durria. Y a Lidia de Muñalén. Y a Pipín y a Lías por acompañarme en estos cantos. Yo la verdad que nada más deciros que si os gustó esta música, tenéisla en disco a la salida y ahí no tiene ningún fallo, intentad de salida, se puede medir. Entonces suena muy bien, la verdad. Y si a alguno le gusta la color naranja como a mí, pues va a ir encantado porque es naranja el disco. Va con todo, esto espera con todo. Ya está haciendo así para que vaya con todo. Fue un placer. Yo pido otro aplauso para los bailadores porque van a rematar con el último tema. El último tema, ya un tema del Conceicho Sumiedo, un tema sumedano. Y concretamente del Chugarín de Perchunes, que tenemos muy amarga, que también tiene mucho que ver con Perchunes. El señor nos lo vina y ya una cuñeira muy guapa para cantar, está muy bien, también ya la última pieza del disco. Y decimos que fue un placer. Lías ya de falar pouco e a mí tamén, así que yo... Non que sube el pan e a Lías Díaz. Pasa, son xente de pouco pasa. Pero son moi buena xente. La muñeira de Perchunes e gracias por aguantarnos esta tarde. Oye, para, olvidabase. El sábado, que non falten días al concierto con la oficialidad.
de que os gustara tanto, si no hubiera que siendo cínico, ¿no? Luego sabéis que criticáis muchas cosas. Todo el mundo ha compartido también. Yo voy a hacer una cosa que no quería hacer, pero voy a hacer el esfuerzo e intentar hacerlo. Merecéis que toquemos dos piezas más. Primeramente quería presentaros de verdad, para que la conozcáis, a Fela. Voy a ir a 8 cantante y sacarte aquí para que te veáis. Mi abuela, no sé, amaña muy bien, porque está más torpe que Fela. Fela, ¿cuántos años tienes? 94 años. Una febrerana. Podéis cantar una pieza mientras llegamos, ¿eh? Esta era Fela la Durria, ya sentisteis dañada por
a Belén camina, e a madre a la puerta chora un neno, e a sabe tantos cantares, enseñoume tanto, e con 94, claro. Tuve tiempo a todo. Tuvo tiempo a todo, con 94 años, feixo de todo, feixo de todo, feixo de todo, é a verdad. Pero eu vou pedir, porque voy a cantar yo con Echa, que cantemos el Roxeiro xuntos. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentarlo, ¿eh? Con 94 años, con que cante 2 notas, igual fai más de lo que puede. Pero yo, parece que esto va a ser lo más guapo del concierto, que escuitéis de la voz de la que me lo enseñó la ñada Roxeiro. ¿Visteis lo que feixo Tuenda, que estrozou la pieza? Pero así no foi como yo la sentí hacer. Un aplauso para ella, ¿eh? Yo vi a mi madre feliz y contento, y mientras dormía me iba diciendo: ella, mi niño, ella, que haces el marqués cuando un caballero, ya por mi desgracia sale un Roxeiro. Ella, mi niño, ella, salía las rochas en verde cineiro y por el verano cobraba dinero. Ella, mi niño, ella, ella. Ay, si mi madre no sabrá el cuello. Ella, mi niño, ella, ella. ¡Viva Teresa! Vou cantar eu para a Fela e para a mi abuela unha danza que me enseñou unha muller de Teixeo de Salceo. Ya vos digo eu que teberganos e salceranos, primos e hermanos, e a los soles para a danza era igual os que cantáramos de las fichas de los Durri, porque los de las fichas, los de las fillas de Salceo iban a cortejar e a Fela tuvo un mozo salcerano. Asina, que estamos entrevenados, como un toncio. Pero los salcedanos no tenemos las orejas grandes, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Tenemos las orejas grandes? No lo sé, no lo sé. Pequeñas. Te ves la publicidad grande de los pequeños. Cuidado. Bueno, estos dos cantarinos, a los que rematamos con Tuenda, van dedicados a Celestina Casancho y a Fela, y voy a cantaros con el alma. Son cantares para la danza, salcedanos y teberganos, y dicen así. Vente conmigo, nena, vente conmigo, ven. Vente conmigo, nena, al Molinamole. Este lugar indan llaman y pueblo de pozos, también y pueden llamar pueblo de los buenos mozos. Vente conmigo, nena, vente conmigo, ven. Vente conmigo, nena, al Molinamole. En Taxiaplante un pino, en Campietro floreció, ya en el poblitín de Burria. Tengo los amores yo, vente conmigo, nena, vente conmigo, ven. Vente conmigo, nena, al Molinamole.
Hause llaman nenas guapas, porque fea no hay ninguna. Vente conmigo, nena, vente conmigo, ven. Vente conmigo, nena, al molín a moler. En Urria tengo amores, pero aunque no los tuviera, viva el valle de Salceo, viva el concello de Berga. Vente conmigo, nena, vente conmigo, ven. Vente conmigo, nena, al molín a moler. Bueno, si tú andas que tocar unas piedras, pues vamos. Una pieza porque tienen que echarnos, ya tarde. Una piecina, ¿eh? Ahora, otra que queráis. Dañada. Pues dañada. Dañada de Quinzanas del Bravia, Papaula. Pela, gracias, Elena. Gracias por eso.